Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Las catacumbas eran una especie de pasadizos o túneles que muchas de las civilizaciones del antiguo Mediterráneo diseñaron como sepulcros, y entre estas figuran las catacumbas de Roma, que se crearon para la sepultura de todos esos mártires cristianos. A esto se llegó a conocer como la Roma subterránea, lo cual conformaba una vasta necrópolis. Necrópolis significa ciudad de los muertos. De hecho, Pedro fue sepultado ahí, en la necrópolis de la colina vaticana, y Pablo en la necrópolis de la Vía Ostiense, para que te vayas dando cuenta tú. Estaban las catacumbas de San Pancracio, existían las catacumbas de San Calixto, las catacumbas de Domitila, muchísimas, pero eran muchas, que además de fungir como cementerios, se convirtieron en improvisados lugares de culto para los cristianos en medio de sus persecuciones. Mira, tristemente, a donde les tocó refugiarse para poder esconderse y adorar a su Dios. Y como ese gran libro, El mártir de las catacumbas, así mismo lo expresa, llegaron a ser lugares sin nada de luz, sino solo de tinieblas, que descubrían cuadros de angustia, regiones de dolor, funestas sombras. La vida en las catacumbas era de solo tinieblas, incluso al ardor del mediodía, oscuridad irrevocable, eclipse total, sin esperanza alguna de que venga el día. Mira, lo acabo de recitar tal cual como lo dice. Léanselo, El mártir de las catacumbas. Eso no es un libro, eso es un librazo. Uno queda reflexionando en la dimensión inimaginable de la fe, en las experiencias de los que murieron por fe, a lo que fueron sometidos por el inclemente poder. Pero ellos, en cambio, sometieron su mente no al horror de los crímenes perpetrados en su contra, sometieron su mente a la causa de Dios, a la causa de Jesús. Bueno, estos túneles, pasadizos, cementerios, criptas, camposantos, como lo quieran concebir mejor, se convirtieron por mucho tiempo también en el lugar de refugio, como una especie de guarida de muchos cristianos, a donde iban a desahogar sus lamentos y hasta esconderse. No crean, la cosa estaba de un nivel tal que cualquier hueco era trinchera para toda esta gente. Muchos de esos recorridos para desplazarse huyendo de todos esos sitios conocidos en el imperio, la iglesia perseguida los hizo por la famosísima Vía Apia, una de las más importantes calzadas que pudo tener Roma en sus tiempos de esplendor y dominio. La Vía Apia, el modelo de todos los caminos que para esas épocas todos conducían a Roma. La Vía Apia se llamaba así en honor al nombre de su constructor, el censor de la República, por allá en el 312 a.C., Apio Claudio. Esto lo hizo con el fin de mejorar las comunicaciones entre el imperio y el resto del mundo. Por allí transitaron las legiones romanas de una ciudad a otra. Oiga, era todo un espectáculo, le cuento, ver marchar a todos esos escuadrones al grito de guerra. Por ahí viajaron los emperadores, los cónsules, senadores, carros de caballería, mejor dicho, para el desarrollo del mundo socioeconómico romano. La Vía Apia fue una importantísima arteria vial de las principales, era la reina de las vías. Es que su longitud era una cosa nunca antes vista en la historia de los imperios. Pues es que estamos hablando de Roma, pues a ver. No, y esa vía, vea, le cuento, se valorizó. Ella va a valorizar porque a medida que la iban alargando más, a donde iba dando su paso, valorizaba los vastos dominios del imperio por donde quiera que se le iba extendiendo. En torno a ella se levantaron conjuntos residenciales exclusivos, templos, oráculos, mausoleos, foros, tabernas, catacumbas. En fin, con la Vía Apia la cosa se nos puso fue pero buena. Pero además de eso, también caminaron por ella los apóstoles.
Miles de cristianos que se convirtieron en mártires. El apóstol Pablo entró a Roma por medio de la Vía Apia cuando fue a comparecer ante el tribunal. Sobre la Vía Apia se encuentran las catacumbas de San Sebastián y San Calixto, donde a partir del siglo II recibieron sepultura miles de cristianos, entre ellos numerosos mártires. Años más tarde, durante la Edad Media, que ya se las mencioné, se convirtió en una de las calzadas más transitadas por los fieles penitentes que peregrinaban a la ciudad de Roma para rezar ante la tumba de San Pedro. Y ya que menciono a Pedro, hay una historia que conserva la tradición y que se retrata en la obra literaria de Quo Vadis, la cual cuenta que cuando recién comenzaba la persecución de Nerón, préstenle mucha atención a esta anécdota, una anécdota de la tradición popular, no está comprobada que haya sucedido así. Cuando recién comenzaba la persecución de Nerón, los fieles cristianos que habitaban en Roma le rogaron a Pedro que huyera a otro lugar y se escondiera. Eso se lo rogaron sus compañeros cristianos, o sea, que se fuera para otro lugar, que se fuera de Roma, que se refugiara. Inmediatamente él, pues escuchó su sugerencia, se dispuso para la huida y partió de la ciudad en la madrugada de un día de verano. Pero poco después de cruzar la entrada hacia la famosa Vía Apia, Pedro vio a Jesús que venía a su encuentro y entonces el apóstol le preguntó, ¿a dónde va, Señor? Y eso en latín es Quo Vadis Domine, esa pregunta. A lo que en la presunta experiencia Jesús le respondió, voy a Roma para ser crucificado. Señor, dijo el apóstol, ¿vas a ser crucificado otra vez? Sí, Pedro, otra vez. Si tengo que morir crucificado por mi pueblo otra vez lo haría. Supuestamente eso es lo que le replica Jesús. De manera inmediata, Jesús desapareció y Pedro entendió todo el mensaje que su maestro le estaba mandando. Envuelto en la luz del amanecer, dio media vuelta y dirigió sus pasos hacia Roma, donde no mucho después se entregaría al martirio, al igual que su maestro, crucificado, pero con la cabeza hacia abajo. Es un relato popular que abriga la tradición, como miles de otros de los que no se tiene certeza si en realidad ocurrieron. Pero, si ustedes me preguntan a mí, les digo de una, que de ser o no verdad, a mí ese relato me resulta, o sea, esa tradición o ese cuento me resulta una experiencia fascinante y sobre todo con una gran enseñanza. Las condenas a muerte más graves entre todas las contempladas en el sistema penal romano, en realidad fueron 3. De las más fuertes, ¿no? De las más graves, la crucifixión, la hoguera y las bestias. El jinete del caballo rojo del segundo sello del Apocalipsis las dinamizó así, principalmente por el hecho de que la muerte del reo no sobrevenía de forma rápida, sino que comprendía un proceso lento en el que venía implícito el sufrimiento por largas horas, ya fuera por las torturas añadidas o porque el propio castigo era una sucesión de padecimientos. Y fue por medio de estos padecimientos que entre los miles de cristianos que caían a diario, 10 de los apóstoles, 10 de los discípulos, preste mucha atención, 10 de los discípulos llamados por el Señor van a ser ejecutados. De los 12 discípulos, 10 van a morir de manera trágica. Bueno, Judas murió de manera trágica porque se suicidó, se ahorcó, pero no ejecutado por las persecuciones del Imperio Romano. Ustedes saben que Juan, del que vamos a hablar en unos episodios más adelante, Juan el de Patmos, el del Apocalipsis, Juan el teólogo, Juan el discípulo amado, pues él va a morir de viejo después del destierro en la isla de Patmos. Pero 10 de los discípulos llamados por el Señor van a ser ejecutados cruelmente. No se pueden perder el próximo capítulo, el número 6, porque vamos a acompañar hasta su último suspiro a los apóstoles, a los discípulos que Jesús llamó, los vamos a acompañar en su trágico final. Una experiencia de entrega total a Cristo que fue sellada por su propia vida.